Bienvenidas, bienvenidas. Qué gusto de verdad tenerlas a todas aquí y a todos, si hay un todos por ahí. Como saben, esta es nuestra penúltima sesión del Book Club de este libro. Hoy nos tenemos el agrado de tener a Eileen Garzuzi. Ahorita vamos a presentar formalmente, pero para en lo que la gente se está conectando, estamos con Esencia de Líder. Hoy vamos a tocar a esta mujeraza de la historia que nos va a hablar de la fortaleza. Irena Sendler. Yo también me confundo, le digo Irina porque tengo justo una niñita que se llama Irina aquí en el condominio, pero es Irena Sendler. No sé si ustedes, alguna de ustedes ha tenido el privilegio de verdad de escuchar su historia. Yo quedé tan fascinada que tengo como ese deseo de buscar si hay alguna película o algo de su historia, porque creo que es esas historias que no es que merezcan contar, es que de verdad nos conectan con la humanidad. O sea, una persona que no tenía ninguna necesidad y hizo tanto por los niños en el tiempo de la guerra, que ahorita vamos a hablar también un poquito más de eso. Pero aquí estamos ya, aquí está Irene también, que está acompañándonos tras los Hola, controles. Hola Irene, ¿cómo estás? muy bien, ¿y ustedes? Bienvenidas todas. Y solo vamos a dar un minutito, no sé si alguien quiere contarnos en el chat cómo se siente hoy, cómo están. Aquí vemos a Perla, a Mari, a Laura, a Elisa, a Eva, María, Juan Carlos, Liz, Marlene. Ahorita aprovechen todas, ahí está también Claudia, Abril. Eh, Aprovechen ahorita a ponerlo en los chats, que no dejen de conectarse. De verdad, esta historia, así como todos los líderes de la historia de Esencia de Líder, o sea, son historias que hay que escuchar, o sea, que hay que escuchar y que hay que uno apropiarse de esas pues no sé, características, esos espacios que estas personas tienen que mostrarnos y que definitivamente desde su grandeza la tenemos nosotros también. Entonces, es el role modeling, ¿verdad? O sea, learn by example, o sea, estar como muy conectados con aprender desde el ejemplo de grandes maestros de la historia. ¡Ay, sí hay película! Liz, gracias. Hay película de Courageous Heart of Irene. Ay, qué bueno, voy a apuntar porque sí, de verdad, esa es de ver hoy en la noche. Courageous. Yo no sé si ustedes apúntenla porque es de un must. Es bueno, a mí, ¿verdad? No sé si hoy, pero hoy que estuve haciendo un repaso del capítulo, de verdad, me, me no sé, me tocó mucho, me tocó muchísimo su historia. Entonces arrancamos, si quieren, ¿verdad? Le damos, Irene. ¿Sí? Bueno, entonces, bienvenidas al Book Club y bienvenidos. Hoy vamos a arrancar y vamos a estar rondeando la página 227 para quien tengan el libro. Aquí estamos listos para que quien tenga su libro. Dice hacia Eileen en YouTube, la pueden, o en Amazon Prime. Perfecto. Entonces, pues a mí me toca la parte de la historia. Y la verdad es que nuevamente, o sea, la fortaleza, o sea, para lograr hay que desearlo, no hay que tener miedo, es una cuestión de voluntad. Eso nos dice el libro. A mí me encanta y no sé si ustedes han tenido la oportunidad de escuchar el libro en Audible, como en la voz, no sé si es Valeria Matos, pero la forma en que ella relata la historia es fascinante porque lo cuenta como desde un tono súper impactante. Y yo, pues, dándole un vistazo a ese capítulo, ella nos explica que la fortaleza implica, o sea, ella dice, o sea, y lo voy a decir textual, la fortaleza implica la unión de muchas virtudes en una sola. Es vencer el temor, avanzar, no sin miedo, pero sí manteniendo el control de este. La fortaleza es la búsqueda del bien. Y a mí eso me encantó porque es vencer el temor, es avanzar sin miedo, o sea, que aunque tengamos miedo, podemos mantenernos desde saber, desde esa conciencia que existe ese miedo.
una mujer en la historia del siglo XX. Ella vivía en Polonia, tras el muro, y había hambre, enfermedades, miseria, miradas contagiadas de tristeza. Yo le comentaba a Aileen ahorita que pues hoy tuve una convivencia con mi abuelo, tiene 86 años, y él pues es alemán y vivió esa temporada y él justamente me hablaba de este estar contagiado, de esta tristeza. Era un estallido de una Segunda Guerra Mundial. Era una persona que tenía a un padre que estaba regido bajo el régimen de Adolf Hitler y vivían desde un gueto o una comunidad marginada judía en Varsovia. Había una resistencia muy fuerte nazi y una revuelta judía contra ese fascismo, y cuando estas tropas alemanas insistían en esta Segunda Guerra, pues había mucha desolación, había o sea, una falta de humanidad hacia cualquier género, o sea, niños, mujeres. Entonces aparece este ángel en este gueto, o esta mujer llamada Irena Sendler, y esta mujer, a base de puro amor, de esta fortaleza que tuvo, salvó más de 2.500 niños judíos que pues que iban directo a un plan mortal, o sea, iban no sé, a la cámara de gas o a donde fuera, pero sencillamente no iban a tener un futuro. Entonces, cuando nosotros nos preguntamos, o sea, ¿qué se necesita arriesgar? ¿Y en qué momento arriesgamos nuestra propia vida para salvar a otros? O sea, a mí me parece como increíble, o sea, se necesita un valor, una fortaleza, una espiritualidad sobrenatural. Irina no supo de religión, de estatus, de sexo. Ella lo único que sabía es que eran vidas inocentes. Era un ser humano que debía de ser salvado. Irina nace el 15 de febrero de 1910. Nace desde un corazón cálido, y ella lo pone aquí, Matos lo pone aquí, que dice un corazón cálido hecho de sol y de estrellas. Era una niña apegada a su padre, un médico que le enseñó con el ejemplo la solidaridad y el respeto a la vida mediante una labor social. Su papá jamás dudó en atender a pacientes que tenían pocas posibilidades económicas, que tenían enfermedades terminales, enfermedades que se podían contagiar con facilidad. Él nunca lo dudó, él siempre acompañó a cada persona desde su lugar y su humanidad. A los 7 años, Irina pierde a su papá por la tifus. Y esta es o sea, es una enfermedad que es súper contagiosa y en ese tiempo se daba muchísimo. Incluso esta fue una enfermedad que de alguna manera ayudó a salvar a tantos niños. Y así nace esta idea, siguiendo ella estos pasos de querer tener que ver algo con medicina. Sin embargo, pues en ese tiempo, o sea, una mujer médico era como un no-no. Entonces se va al tema de la enfermería, se vuelve enfermera y desde muy joven hizo trabajos sociales, ayudó a quienes más lo necesitaban, ayudó a pobres, a huérfanos, ancianos, y se encargó de toda la gente. ¿Desde dónde? Desde su bondad, desde una sonrisa muy inocente, pero que escondía una valentía intachable, que tenía ella bien sembrada en su interior, a raíz de su papá, seguramente. Y ella retó a la muerte y se encargó de enfermos contagiosos, tal cual como se lo había mostrado su papá, y gracias a esto pudo entrar con mucha libertad a este gueto, ya que los nazis pues temían a las plagas, y olvídense, si se corría la voz de que había alguna plaga por ahí, nadie se quería ni acercar. Entonces el dominio alemán hizo que ella pues observara a estas personas con enfermedades, y esto le dio a ella la ventana para poder ayudar y apoyar a estos niños indefensos. Sin embargo, y lo que me pareció súper curioso, es que ella, su labor no era solo salvar a estos niños, su labor era también despegarlos de sus mamás. Y eso a mí de verdad me dio como un dolor porque yo no lo había pensado así. Pero imagínense ustedes con su bebé o su niño pequeño en un pues, posible centro de concentración, que ya iban todos para allá, y ella tenía que convencer a la mamá que se la diera, que le diera el bebé, porque ella pues de alguna manera les decía, es que yo voy a intentar salvar a tu bebé. Y la mamá tenía que desapegarse y quitarse y convencerla que con todo el dolor de su corazón, pues se iban a tener que separar. Y la mamá, pues, o sea, Irina tampoco podía asegurar un futuro para el bebé.
Muchos de estos niños fueron transferidos a Palestina, a un centro de adopción, pero lo interesante también es que Irina se tomó el tiempo de hacer una ficha de cada niño. Y con esta ficha que ella hizo de cada niño, que más adelante la enterró, o sea, enterró todos los files, porque cuando la cachan, que ahorita les voy a contar, y entierra los files, ella entierra la historia, o sea, y como que la herencia familiar de cada niño. Y entonces, a raíz de esto, muchos años después, pues en los museos del Holocausto y en organizaciones pudieron realmente encontrar quién había sido Irena Sendler, porque no lo supieron hasta hace muy poco. Entonces ella pues tuvo este acto sumamente peligroso, una adrenalina al máximo, o sea, era un latido de corazón acelerado cuando ella tenía que incluso tener un amigo que era el que sacaba desde la ambulancia a los bebés. Los bebés, ella inventaba que tenían tifus, inventaba que estaban muertos, inventaba, o sea, les daba un montón de cosas y lo que hacían es que tenían un perro que ladraba un montón y ladraba fuerte y lo que hacían es que sacaban desde la ambulancia o desde como podían a los bebés y con los ladridos de los perros, pues no se escuchaba el llanto. Entonces ella hizo este archivo, ella luego más adelante pues ella lo entierra porque a ella la agarra la Gestapo y la agarra la Gestapo y la lleva pues ¿cómo se llama esto? A una prisión, ¿verdad? Y ella dice en la página 234, ¿cómo no tener miedo? Es todo un trabajo. El miedo se domina. Es cuestión de la voluntad. Y esta parte me encantó porque de verdad, cuando nosotros sabemos que el miedo, nosotros podemos tener conciencia de él y tener esa audacia de verlo a los ojos, pero no es porque no lo tengamos, está el miedo, pero lo puedo manejar, lo puedo dominar y todo es cuestión de la voluntad. Entonces, ella muy apasionada, se aferró en su celda. Justamente, como estaba en Polonia, encontró una estampita de la Divina Misericordia, o sea, y que decía, Jesús, en vos confío. Entonces, seguramente confió en ese poder divino y se sostuvo en ella y pudo realmente conectar con su espiritualidad y con tristeza fue torturada brutalmente. Ella nunca habló, nunca dijo dónde estaban los niños, nunca dijo cómo los transportaba, nunca delató a su amigo de la ambulancia y a todos pues en silencio, todos sus colaboradores. Y como cuando uno tiene eso, no sé, si ustedes lo han vivido, yo sí lo he vivido, que siempre hay un ángel atrás y un soldado cuando iba camino ya a ser ejecutada, un soldado la ayuda a escapar. Y bueno, muchos años después, ella muere y ahorita nos va a contar Aileen que nos encontró una foto espectacular que la vamos a compartir con ustedes. Ella muere hasta hace muy poco, a los 90 y pico de años. Ella se le da realmente el honor de lo que ella hizo hasta hace muy poco también. Aquí lo dice, o sea, apenas en 1999, Irina Sandler fue descubierta por casualidad gracias a un grupo de universitarios de Kansas en un trabajo sobre el Holocausto. Y a partir de entonces, la heroína salió del anonimato. Es obvio y evidente que ella nunca necesitó ser una mujer pública, porque realmente su amor era tan grande que no necesitaba ser una mujer pública para realmente conectar con esa luz y con esa valiosa misión que ella tuvo en la vida. Entonces, con esto, pues le quiero dar la bienvenida a una de nuestras favoritas, Aileen Garzouzi, que hoy tengo el privilegio que está conmigo. Ella es facilitadora, maestra del proceso MMK del instituto y este es su espacio, o sea que chicas aprovechen, anoten y pregunten, porque Aileen aquí está para contarnos la vida de Irina Sendler con visión del coaching. Bienvenida, Aileen. No hay volumen. Ahí está, ahora sí, ¿sí me escuchan? Yep. Perfecto. Pues qué rico, gracias Steph, qué linda historia, ¿no? Me parece maravilloso este personaje que sinceramente yo no conocía. Bienvenidos a todos los que nos acompañan, qué rico poder compartir este espacio con ustedes y platicar un poco, ¿no? Sobre lo maravilloso de Irena Sandler y
que realmente sí, el apodo que le dieron o el reconocimiento que le dieron como el ángel del gueto de Varsovia, pues sí es muy atinado porque fue realmente un ángel para muchos niños, para muchas vidas, eh, un ángel de esperanza, sí, un ángel de fortaleza que, que inyectó, ¿verdad? Vida, literalmente, a las personas a las que ella ayudaba. Yo sinceramente no había, antes de leer el libro de Ale, no sabía la historia de ella, había escuchado la historia de Schindler's List y había visto otras historias del Holocausto y todas estas cosas horroríficas que pasaron en ese tiempo, pero nunca había escuchado de Irena Sandler, entonces me pareció... Eh, fue un despertar bien bonito, ¿no? Fue un despertar bien bonito a este personaje y todo lo que nos viene a enseñar con todo lo que vivió. Ella, en el tiempo que ella pudo ayudar a estos niños, ella tenía apenas 29 años, o sea, no era una persona ni tan grande, era joven realmente. Creo que eso fue mucho parte del drive que ella tenía, ¿verdad? Fue que la ayudó a ella, esa a juventud, a poder sobrepasar esos miedos. Pero más que nada, creo que el ancla, sí, que la guió mucho a ella fue las enseñanzas y el ejemplo que ella recibió de su papá, ¿verdad? Su papá siendo doctor y una persona que nunca había una distinción entre las personas o los pacientes que, que atendía. Era uno de los pocos doctores que inclusive se apuntaba, pues, o veía de ir a atender a pacientes con enfermedades como la tifoidea, el tifus y pacientes que eran judíos, que no necesariamente eran alemanes. Él se prestaba, ¿sí? Porque él pensaba, obviamente, que toda persona que necesitaba ayuda, que se estaba ahogando, ¿sí? Había que ayudarlos aunque tú no supieras nadar, ¿ok? Y creo que esta fue la enseñanza más poderosa que ella recibió de su papá y que la ancló a ella en seguir ayudando, en poder darse, ¿sí? Dar de ella para ayudar a esas personas que se estaban ahogando y que en este caso para ella fueron los niños del gueto y fueron las familias judías, ¿verdad?, que vivían en este gueto. Ella inicialmente empezó ayudando antes de que se formara el gueto eh, a las familias judías, porque tenía una amiga judía muy querida y ella ayudaba a esta familia. Y después, pues, entró este sistema de los guetos en donde ya arrimaron literalmente a tantas familias judías en un espacio tan reducido. Y ella, siendo enfermera, pues logró tener el acceso, como Stephanie lo explicó, a estos guetos y empezó ayudando primero a los huérfanos, ¿verdad? Para ayudarlos a cómo salir de ahí y después siguió ayudando a los otros niños de otras familias donde ella tuvo que eh, 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 pedirles a sus papás, ¿no? Sí, que confiaran en ella para que ella pudiera salvar a sus niños, porque ella no tenía garantía de absolutamente nada. Lo que sí era seguro era que si se quedaban iban a morir, porque la mayoría de todas estas familias se iban a estos campos de concentración en cerca de Varsovia y ya no regresaban. Y como ella vivía fuera del gueto, ella tenía información. Donde ella trabajaba, ella tenía información de cómo era que se estaba haciendo todo este movimiento. Ella formó parte de este grupo que se llamaba Segota, que era este grupo en pro de la ayuda de las familias judías. Y entonces este empezó a hacer como su framework para poder ayudar a todas estas familias y por medio de ellos ella tenía mucha información y sabía, ¿no?, cómo era que todo este movimiento nazi se estaba desarrollando y cuál era como que el lugar final, ¿verdad?, de muchas de estas familias que cuando salían del gueto obviamente ya no regresaban. ¿Okay? Entonces, pues sí, es ese ejemplo de vida definitivamente. Y lo vamos a empezar a ver
¿qué fue lo que sostuvo, que pudo haber sostenido, ¿sí? Aparte del ejemplo de su papá, de esa enseñanza de poder ayudar al que lo necesita sin distinción de nada, de raza, de género, de religión, de lo que fuera, ¿no? Alguien que necesitaba ser salvado, había que ayudarlo de cualquier manera. Y este, ¿qué la sostuvo a ella para continuar durante más o menos 3, 4 años que ella logró dar esta ayuda antes de que la encarcelaran? Eh, y es un estado, ¿sí? Para mí es ese estado que nos guía a todos a poder tomar las acciones, ¿ok? Todos, o sea, pues desde lo que hemos aprendido en MMK, cada uno de nosotros tenemos una programación, un chip, una forma de ver el mundo, una forma de definirlo, una forma de cómo nos relacionamos en el mundo en el que estamos. Y depende mucho de esa programación, de lo que hemos aprendido de muy pequeños, del ejemplo que hemos recibido, de lo que se nos han dicho, de las personas de autoridad en nuestras vidas, que nos empezamos a relacionar, ¿no? Y empezamos a definir qué es lo correcto y qué es lo bueno y qué es lo malo, qué es lo incorrecto, ¿verdad? Todo esto. Eh, Como les decía, pues las enseñanzas del papá para Irena fueron muy importantes y ella buscó ese espacio para poder ayudar a los demás. Entonces, Aileen, perdón, no se te escucha, es que bloquearon todo el sonido y te bloquearon a ti sin querer, queriendo, o más bien dicho yo. Sí, es que por poner bloquear un sonido de alguien más, bloqueé el tuyo, perdón. ok, no importa, aquí estamos. Bueno, pues les decía que nuestra programación viene desde los pilares del ser. Hasta ahí sí me escucharon. Sí, va. Entonces, tiene que ver con nuestro lenguaje, con nuestras declaraciones, nuestras creencias, la cultura en la que vivimos, nuestros pensamientos y todo eso forma nuestros pilares del ser, nuestra programación con la cual nosotros nos relacionamos. Entonces, ¿cuál pudo haber sido, sí, que es lo que vamos a ver hoy, desde dónde, desde los pilares de Irena, ella se sostuvo en esta labor que ella tuvo, en esta misión, en esta intención, ¿no? Este para qué de todo lo que ella estaba haciendo y de lo que ella estaba creando en ese tiempo. Entonces, pues podemos decir que desde el lenguaje, ¿sí? Ella utilizó su voz para oponerse al sistema de guetos, porque inclusive antes de que los guetos se formaran como tal, Irena, donde ella estudió, cuando estaba estudiando enfermería en la universidad, pues fue activista, ¿no? Y sí tuvo una voz y alzó una voz en contra de lo que se estaba viendo, que era que empezaba a ser el movimiento nazi en Europa. Entonces, desde su lenguaje, sí, ella tuvo esa expresión de, 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 de lo que para ella era inauténtico o inhumano. Y entonces empezó ella a relacionarse con eso, ¿no? Con ese mensaje de, de desacuerdo de lo que estaba pasando, ¿ok? Fue voz y guía para este movimiento de para ayudar a los judíos, ¿ok? Eh, porque ella lideró muchísimo de todo este movimiento, ¿verdad? Fue líder, fue líder creativa, fue líder presente, ¿no? Congruente, íntegro, desde lo que ella creía, desde cómo ella actuaba, desde lo que pensaba, desde las acciones que tomaba, ¿sí? Para los demás y para el grupo de personas que la ayudaban a ella a sacar a los niños y las personas que la ayudaron inclusive en algún momento a obtener los papeles que necesitaba para poder sacar a los niños o no, con el chofer, ¿verdad? De la ambulancia, que era muy importante para ella, eh, pues sí, ella lideraba, sí, este movimiento en función de poder salvar a los niños, ¿ok? Y su lenguaje, por supuesto, tuvo que haber sido uno de posibilidad, de valentía, ¿verdad?
de amor, ¿no? De amor a estos niños, a estas familias que se estaban ahogando, ¿sí? Entre comillas, y que ella tenía que salvarlas. ¿Cómo? No lo sabía, ¿verdad? ¿Cómo iba a nadar contra corriente, contra esto que estaba sucediendo? No lo sabía, pero tenía mucha confianza, ¿sí? Eh, y no se dejó dominar por el miedo de todo lo que pudiera haber pasado, el miedo a morirse ella misma, el miedo a ser capturada, el miedo a que sus compañeros fueran capturados y torturados o matados. No se dejó llevar por ese miedo para nada, sino que ella aprendió, ¿sí? Y lo dijo en uno de sus quotes, que a lo largo de la vida lo único que importa es la bondad. Entonces, desde ese acto bondadoso, desde ese acto de servicio, de colaboración, de, de, de ayudar, ¿no? A la humanidad de la otra persona, viéndolos, ¿sí? Simplemente como otras personas que necesitaban ayuda, ¿no? Fuera de cualquier distinción. Eh, Ese era el tipo de lenguaje con el que ella se movía ¿cómo se llama esto? Para poder hacer su trabajo, para poder liderar, para poder hablar con los padres a los cuales tenía que convencer, ¿no? Que dieran a sus hijos, para poder ir a hablar con las familias que ella encontraba también para que recibieran a los niños, ¿verdad? A los orfanatos en donde pudieron ir, con las familias polacas cristianas a donde con los cuales los pudo albergar, en los conventos en donde también pudieron llegar estos niños. Ella fue esa voz, ella fue esa voz para este movimiento y esto que ella quería hacer, ¿ok? Y desde esa voz, ¿no? ¿Qué se declaraba ella? ¿Qué se pudo haber declarado, ¿sí? Eh, para mantener y sostener todo esto que ella quería, que estaba haciendo. Y es otra cosa que ella dijo, ¿no? Ayudar a otros justifica mi existencia en la tierra, ¿ok? Ese era el para qué, o sea, pues salvar a los niños era su para qué, era su intención, ¿ok? Y esto, sí, cualquier otra, todo lo que ella hiciera, sí, esta salvar a los niños justificaba su vivir, ¿no? Y su experiencia de vida, ¿ok? Y ella se aferró, por supuesto, ciegamente y ciega al temor, ¿sí? A esta experiencia de vida, ¿ok? Y lo declaró y lo declaraba, ¿ok? Eh, Cuando estuvo capturada, al final, en los días que ella estuvo, 8 semanas estuvo en captiva, donde la torturaron horriblemente y la dejaron eh, lastimada, así, de las piernas de por vida. Ella se apegó mucho a su fe católica, ¿no? Y encontró un rosario de la Virgen que decía Jesús, en ti confío, y ella se aferró a eso. Y fue una otra declaración que la sostuvo a ella en esos momentos de dolor o en esos momentos de sufrimiento, en esos momentos de soledad, cuando ella estaba captiva, ¿ok? Y como tú decías, Steph, ¿verdad? Otra declaración que ella se podía haber hecho es el miedo se domina, ¿sí? Es cuestión de voluntad, ¿ok? Entonces, desde esa voluntad, ¿verdad? De dominar el miedo, de posiblemente dominar los pensamientos, de todo de todo lo malo que también sí podía suceder, pero que realmente no estaba sucediendo. Pero ella no se daba la oportunidad, ¿sí? Ni siquiera de entrar en esos espacios porque no era congruente con con esa misión que ella tenía, ¿ok? Y darle espacios a esos pensamientos de todo lo malo que podía suceder, de su muerte, ¿no? De que ella podía perder su vida. Eh, si ella hubiera entrado ahí, ella misma se hubiera ahogado, ¿verdad? Se hubiera ahogado su intención, ¿ok? Y su sentido de vida, ¿no? Que le daba a ella este drive para poder actuar, ¿ok? Pues bueno, qué creencias salvar la vida, ¿verdad? El valor a la vida era importantísimo para ella. Aprendió desde muy pequeña, con los ejemplos de su papá, ¿verdad? Salvar vidas
y ayudar a los más necesitados, ¿no? Sin distinción alguna. Eh, y la situaba obviamente en un contexto de maestría, ¿sí? De amor incondicional, de igualdad, de, de amor por todos, indistintamente, ¿no? Eh, y de valentía, por supuesto, de mucha valentía, ¿ok? Pues ella se desenvolvía o pues también sus creencias eran la regla de oro, ¿verdad? Haz por otros lo que a ti te gustaría que te hicieran a ti. Pero ella era más hacer más por otros, por la humanidad de la persona, ¿sí? Por el derecho a vivir, por supuesto, y más en todos estos niños inocentes. Eh, y se sostenía en esa creencia de que Dios la sostenía también, ¿sí? Jesús, en ti confío. Eh, Dios está aquí para protegerme, está aquí para resguardarme, y yo me entrego, ¿sí? Yo me entrego a esa fuerza, ¿no? A ese poder mayor que me sostiene y que sostiene este movimiento, ¿ok? Y ese eran, pues, como parte de sus pilares, los lenguajes en sus declaraciones, en sus creencias. Ahora, si continuamos un poquito más a lo que pudo haber sido su relación con la cultura, con el entorno, ¿sí? Pues ella no cayó en la doctrina nazi, ¿verdad? Como tal vez muchos otros pudieron haberlo hecho eh, hacerse para que los nazis creyeran, ¿sí? Que sí estaban siendo parte del movimiento, pero no. Eh, o que sí cayeron en la doctrina nazi y entraron en esta conversación colectiva de nosotros somos mejores por ser católicos, sí, por ser católicos, ¿verdad? O por ser alemanes y los otros son de menos porque son judíos, ¿ok? Entonces, ella no cayó en esa doctrina nazi, no se dejó llevar por esa conversación colectiva que se estaba generando, ¿no? En esos tiempos, sí que el movimiento nazi estaba inculcando, ¿no? En esas regiones, ¿ok? No se paralizó, ¿sí? Por el miedo y la conversación colectiva, ¿ok? Se mantuvo, se sostuvo íntegra en sus creencias, en sus declaraciones, en sus pensamientos, ¿ok? Eh, y algo que expresaron aquí en el libro es ese poder de la individualidad, ¿no? Que lo tenemos todos porque nosotros elegimos en dónde queremos estar y de qué manera nos queremos relacionar. Eh, y de negarse a ser, sí, un participante silencioso, como tal vez muchos otros por miedo sí lo hicieron, ¿no? Tal vez no apoyaron el movimiento nazi, pero por el miedo tampoco actuaron en pro, ¿sí? De los más necesitados o se paralizaron, ¿sí? Por esa conversación colectiva y por el miedo. Eh, y entonces a mí lo que más me impactó es que para mí, yo creo que Irena creó su propia cultura de valor, ¿sí? Ella tenía su propia cultura desde la cual ella se relacionaba, ¿sí? En donde el valor era el valor a la vida, era el valor a la valentía, ¿sí? Y era el valor hacia la humanidad, a la humanidad. Y desde ahí se relacionó ella, ¿ok? Desde ahí ella transformó ese pilar en ella, de la cultura, para poder relacionarse con lo que ella valoraba. No con todo lo que le estaban diciendo afuera de ella, ni lo que estaba escuchando, ni los horrores que también inclusive estaba viendo que ocurrían, ¿no? Porque ella tuvo muchas ocasiones en donde ella llegaba con familias y bueno, sí, ¿verdad? Se quedaba con la mamá, ven mañana, vas a recoger al niño y me llevo el niño eh, en este día. Y llegaba y la mamá simple y sencillamente, ahí sí que por madre, definitivamente, no podía entregar al niño. Y entonces, bueno, regresa mañana. Ok, regreso mañana, pero el día de mañana la familia ya no estaba. Se la habían llevado. Ok. Entonces, es
sí, por todo lo que ella vivió, por todo lo que ella pudo haber sido testigo de todo este movimiento, ella creó su propia cultura y ella se desenvolvió desde eso que ella valoraba, ¿sí? La vida, la valentía, la humanidad, ¿ok? Y cómo poder salvar a estos niños. Em, ¿Qué pudo haber pensado ella, verdad? Desde este formarse, o sea, relacionarse en esta cultura que ella estaba sosteniendo, es, pues si puedo ayudar a los niños, debo hacerlo, ¿no? Aunque no sepa cómo, confiar, ¿sí? Que desde, si mi sentir, si mi intención es el qué, y esto es lo que yo quiero crear, y voy a ser congruente, íntegra en mi pensar, en mi actuar, en mi sentir, eh, en mi hablar, ¿sí? El cómo se va a presentar. Y el cómo se presentó de muchísimas formas y de formas muy creativas, inclusive, porque sacaban a los niños de muchas diferentes maneras. Y desde el research que yo hice, nunca utilizó la misma manera dos veces para poder sacar a estos niños y sacó a 2.500 niños. O sea, impresionante, ¿no? Los niños salían o sea, ahí sí que en cajas, salían en bultos de comida, salían en una ocasión, un bebito lo pusieron abajo de una caja de herramientas, ¿verdad? Las herramientas iban arriba y el bebito iba abajo. Utilizaron al perro, ¿verdad? O sea, ahí sí que el perro fue el que salvó a muchos niños que salieron por la ambulancia también. En ese entonces, el gueto de Varsovia, eh, vamos a ver, lo que dividía al gueto, ¿sí? De lo que era el gueto donde estaban los judíos y el área de los alemanes o el control nazi, ¿sí? Si uno entraba por la corte, de un lado era judío, del otro lado era el lado nazi. Y había una iglesia también, que de un lado era judío y el otro era, del lado era nazi. Entonces los niños entraban vestidos de cierta manera por un lado y ahí adentro de la corte y adentro de la iglesia los vestían, los cambiaban y por supuesto que escogían a los niños que parecieran más alemanes, ¿verdad? Y les enseñaban a platicar y les enseñaban a contestar con un acento que no los iba a delatar, para que cuando entraban por un lado podían salir por el otro lado y ya los llevaban a las familias que los iban a cuidar, ¿no? Entonces, hay muchos ejemplos, ¿sí? De cómo lo hacían. Comentábamos al principio del chat, o al principio del chat está que hay una película, ¿no? Que habla de la vida de Irena, y entonces ahí se pueden llevar una mejor idea de cómo fue que ella los sacó. Pero sí, ¿no? Una persona muy, muy creativa y un grupo de personas muy creativa, pero liderado por ellas, ¿ok? Pensamientos, el miedo no es una opción, como ella decía, ¿sí? Esto no es, definitivamente no es una opción que puedo contemplar. No soy diferente, no soy diferente a nadie, ¿verdad? Me veo en ellos como seres humanos que somos, ¿verdad? Como almas, como personas pues, que somos. Y eso lo aprendió de su papá, ¿ok? Inclusive pudo haber pensado que el movimiento nazi y cómo cuando la capturaron, cómo la torturaron y todo, lo pudo haber visto como esto no es nada personal, sino que son puntos ciegos de estas otras personas que se están relacionando desde lo que nosotros ahora entendemos, su visión del mundo, desde sus pilares, con estas conversaciones o con estas experiencias o con estas interpretaciones, con esta voz colectiva eh, y este movimiento que me está, ¿verdad? Eh, que me está ataladrando literalmente qué es lo que es correcto y qué es lo que no es correcto y quién sí puede y quién no puede y quién merece y quién no merece, ¿no? Entonces, pues desde ahí, ¿no? Pensar que estas personas estaban actuando o reaccionando desde esos puntos ciegos, ¿ok? Eh,
y eso la sostuvo a ella en función de no caer en ese, después de los años, de no caer en ese victimismo, ¿no? De no odiar a los nazis y de no albergar en ella ese resentimiento y ese odio que obviamente no le sumaba, pues hubiera muy fácilmente caído en eso, pero ella eligió, ¿no? Pues sí, es otra vez, ¿verdad? El poder está en que nosotros podamos elegir cómo nos queremos relacionar, ¿no? Con todo lo que nos pasa en la vida, por muy atroz que haya sido, en el caso de Irena Sandler, ¿no? Por todo lo que vio, por todo lo que pasó en la guerra, en los campos de concentración, por cómo la torturaron a ella, eh, ¿verdad? Es ser conscientes, ¿no? Cabalmente de cuál es nuestra programación para poder elegir desde dónde yo me quiero relacionar, desde dónde quiero vibrar. Y desde ahí, sí, vendrá ese, ese drive, como les decía, ¿no? Para poder actuar, ¿ok? Pues su cuerpo emocional, ¿no? Su cuerpo, pues era un cuerpo, o sea, se movía mucho en la valentía, se movía en el amor, ¿sí? Era una persona, tenía que haber sido una persona muy serena, con mucha calma, ¿no? Para under stress, poder estar tranquila y poder estar en control, pero el buen control, ¿no? De poder, que su cuerpo no la delatara, que sus emociones no la delataran, no que no las tuviera, ¿no? Por supuesto que sí las tuvo, pero en los momentos que lo necesitaba, sí, mantener esa serenidad, mantener la calma. Desde esa serenidad y esa calma y esa valentía y ese amor por lo que estaba haciendo, nunca delató a nadie, ¿verdad? Y 8 semanas la tuvieron encarcelada y la torturaban todos los días, ¿verdad? Eh, me la imagino ella con una persona que respiraba mucho, ¿no? Y que desde ese respiro conectaba con su ser supremo, ¿no? Y desde ahí se entregaba a algo más grande, que para ella, siendo católica, era Dios. Y se sostuvo en eso, ¿ok? Entonces, pues Irena Sandler tuvo una intención muy clara, ¿no? Su qué era salvar a los niños, ¿ok? Salvar vidas inocentes. Como le enseñó su papá, tenderle la mano al que se hunde aunque no sepas nadar, ¿ok? Y su qué después, cuando terminó la guerra y ella pudo pues retomar su vida, inclusive ella se casó y tuvo hijos y todo lo demás, pero su qué después de la Segunda Guerra Mundial, cuando recuperó esos frascos que tenían los papelitos con la información de los niños y todo, fue reconectar, ¿no? A los niños con sus familias. Y lastimosamente muchos niños no lograron reconectar con sus familias porque muchas de esas familias que desaparecieron del gueto pues murieron en los campos de concentración. Pero mucho después de todo lo que le había pasado, mucho después de todo lo que ella vivió, de la tortura, de todo, ella siguió con su visión, con su intención, ¿no? De salvar a los niños de una manera inicialmente y de salvar y de reconectarlos con sus familias después, ¿verdad? Que encontraran a sus familias. ¿Ok? Y bueno, pues un altruismo impresionante, ¿ok? Con un enfoque o con una atención, lo tuvo que haber tenido en el presente, porque si ella se hubiera permitido irse al futuro, el único futuro que ella sabía que era certero para los niños era que si se quedaban ahí se iban a morir. Después de eso ella no podía, pues no se podía dar el lujo literalmente de pensar más allá de este día, más allá de esta acción, más allá de este niño, más allá de esta misión, de este plan de acción que tenemos para poder salvar esta vida, ¿no? Eh, y ver todas las posibilidades que de alguna manera se abrían para poder hacerlo, ¿verdad? Las ideas, en la creatividad, en la forma en cómo lograban sacar a los niños, ¿ok?
y muy entregada a su ámbito, em, en lo que ella podía controlar, ¿verdad? Porque si yo hubiera dejado ir por la conversación de, ay, esto es lo que está pasando y qué horror y qué voy a hacer y no puedo y quién soy yo para hacerlo, o sea, nos podemos ver cómo una persona así puede hacer una gran diferencia. Y esa persona, desde su ejemplo, que para ella fue su papá, sí, fue ejemplo para muchos que la ayudaron a crear, ¿sí? A llevar a cabo esta intención que ella tenía. Em, y bueno, desde esa intención tan fuerte, ¿sí? Con la atención que requería, ¿ok? Ella, de alguna manera, manifestaba el cómo poder hacerlo, ¿verdad? La manera de sacar a los niños, de encontrar la ayuda, de encontrar a las familias, ¿sí? A los colaboradores, a los conventos, a los orfanatos, y después, años después, ya cuando Pepe ya no había guerra, cómo poder reconectar a las familias. ¿Ok? Pues nada, pues no sé si alguien quiere entrar aquí. Eh, Tengo varios atributos que me gustaría compartir con ustedes que pudiéramos ver en ella, no ya fuera de los pilares del ser. Eh, no sé cómo vamos, Steph, en tiempo. Vamos, Yo me entro, I dive in y ya no me vamos sacan. súper bien y yo estoy así, mira, o sea, así de verdad, enamorada de la historia. Aquí Claudia dice, ¿en qué te identificas con ella? ¿En qué me identifico yo con ella? Wow, Clau, tus preguntas eran demasiado poderosas. Sí. Eh, Me gustaría pensar que desde el poder servir a los demás, sí, en la manera que he aprendido en MMK y poder facilitar y poder compartir y acompañar a las personas en su propio despertar, eh, porque cuando no estamos despiertos, pues sí, nosotros nos estamos ahogando, ¿no? Y me encantaría pensar de que de alguna manera estoy acompañando o ayudando o dándole una mano a alguien más para que pueda respirar, ¿no? En ese sentido, en función de nuestra comunidad MK, eh, me veo identificada con ella desde esa manera, ¿verdad? Y creo que todas aquí estamos identificadas con ella de esa manera, definitivamente. Pues otros atributos que yo pude encontrar, ¿no? En esta historia divina de esta mujer, pues obviamente una mujer muy humilde, ¿ok? Porque ella siempre, al final, cuando paró todo esto, ella siempre pensó que pudo haber hecho más, ¿ok? Y no se consideraba una heroína, ¿verdad? Sino que para ella esto que estaba haciendo era un acto natural, ¿verdad? En función de ver la humanidad de las otras personas, de los niños, para ella, que resonaba mucho con ella, ¿ok? Eh, Decencia, y cuando les digo decencia, apunta más a eso, cabalmente, ¿no? A poder ver la humanidad de la otra persona, ¿ok? Y de actuar alineada a ese amor y esa aceptación y ese amor incondicional por la otra persona, solo porque es persona, ¿no? Y desde ahí, pues ya la dualidad, como la entendemos nosotros, o las diferencias ya no entran en la ecuación, ¿no? Ya no hay que ni contemplarlas, ¿ok? Una persona con mucha dignidad, ¿sí? Con mucha congruencia, eso apunta a la congruencia de nunca verse a ella como una víctima, ¿sí? No haber entrado en esa conversación o no haber entrado en esa conversación colectiva del movimiento nazi, eh, el no haber odiado, ¿sí? A los nazis que la torturaron después de que ella tuvo esa experiencia de vida. No entró a separarlos, ni a juzgarlos, ni a verlos diferentes, ni a sentirse ya de menos o a pensar que ellos eran, pues, más o lo que pudo haber entrado ella a considerar, ¿no?
siempre tuvo obviamente ese corazón compasivo, ¿verdad? Compasivo hacia los que lo necesitaban y compasivo también con los que después la torturaron, ¿no? Y en el libro hablan, ¿sí? De lo que es la disonancia, ¿ok? La disonancia del colectivo nazi, en donde ellos se miraban eh, con, eh, con ese entitlement de que como yo soy más, yo merezco más y tú definitivamente no mereces nada y mi vida, ¿verdad? Tiene más valor que la tuya. Eh, ese concepto para Irena Sandler nunca existió, ¿no? Nunca existió en ella. Eh, y no buscó ella nunca, sí, el reconocimiento, que muchos reconocimientos le fueron dados hasta después, ¿no? Hasta en el 2001, cuando ella fue reconocida y fue descubierta, ¿no? Por este proyecto de estas niñas que estaban haciendo cabalmente un proyecto de los campos de concentración y los guetos en Varsovia y todo esto. Eh, para ella sus actos fueron siempre una manera y ella lo dijo, reparar el mundo a través de la compasión y por todas las personas. ¿Ok? Una persona extremadamente compasiva. ¿Ok? Fue una persona con mucha nobleza, con mucha honorabilidad, ¿no? Apegada a su integridad y a su ética, a lo que era importante para ella, a los valores que ella tenía, que eran salvar la vida, sí, el valor de la vida. De sus virtudes, el valor a la vida era lo más importante, ¿ok? Y desde ahí, ese valor la ayudaron a ella a actuar a pesar del miedo, porque la vida tenía, claro, mucho más peso, ¿no? Que contemplar el miedo, ¿ok? Fue una persona muy íntegra, por supuesto, ¿verdad? Apegada a sus valores, a sus principios, con un espíritu, como decían aquí, un espíritu inquebrantable, ¿verdad? Que no cedió ante las torturas, ¿ok? Se mantuvo firme a su causa y a su intención, ¿ok? Y nunca delató a sus colaboradores, porque y de igual manera, ¿no? Eh, eh, haberlo hecho hubiera sido quitarles la vida y eso no era opción. Fue una persona que vivió mucho desde la autenticidad, ¿no? El vivir sin temor a morir, ¿ok? Ese temor no existía en ella. Y si existía, ¿verdad? No reparaba en eso, ¿ok? Yo creo que desde ese relacionarse con la muerte, ¿sí? Eh, ella vivía más en su presente, ¿no? Este momento es el que existe, es el que hay ahorita y a esto vamos y esto es lo que hay que hacer o esto es lo que queremos hacer, ¿ok? No, y co-crear, ¿no? Co-crear desde la creatividad, ¿verdad? En la que tuvo que tener, con la que tuvo que vivir para poder ayudar, para poder liderar, para usar su voz y dejar ese mensaje, ¿ok? Y vivir de una manera muy despierta, siendo parte de la experiencia, de esta vida que le estaba tocando vivir, ¿verdad? O que estaba eligiendo vivirla de la manera que ella estaba eligiendo vivirla, sí, de una manera despierta, ¿verdad? No cegada al final, no cegada por el odio, no cegada por el temor, no cegada inclusive, como lo entendemos nosotros, empezar a juzgar a los nazis o a las personas que tal vez no pudieron ayudarlos por el temor y meterlos en una caja, ¿no? Y después meterse ahí en una caja. Desde ahí también fue una persona muy auténtica. Y una persona pues responsable, ¿no? Desde lo que entendemos nosotros como responsabilidad en nuestra habilidad de poder responder, en la habilidad que nosotros tenemos de poder relacionarnos con todo lo que se presenta en nuestra vida, ¿no? Eh, responsabilidad de cómo accionar ante toda esta adversidad que ella estaba viendo y que ella estaba viviendo, ¿ok? Es para mí ese stepping up and showing up, desde donde tú puedes, ¿sí? Eh, entrar a experimentar, a vivir, a crear, a hacer, a decir, a pensar,
¿Desde dónde? ¿Ok? Desde dónde quiero vibrar, ¿no? Desde qué contexto, un contexto de maestría o desde el contexto de la falsedad. Eh, en acciones proactivas, ¿no? Que sumen, que aporten. Pues una persona obviamente muy valiente, con un gran liderazgo, mucha compasión, mucha bondad, fortaleza, que es el atributo que Ale ¿cómo se llama esto? Le convidó a ella, sí, en este libro, que nos enseña mucha esperanza, y hasta dulzura y amor. Y si me puedes ahora compartir la foto, Steph, de Irena, si la tienes por ahí, if you can share it. Pues mira, ya estamos ahorita a la finalidad, pero Irene nos va a dar una pequeña conclusión. Ok. Antes de despedirnos, si tienen alguna pregunta, tenemos 5 minutitos más para alguna pregunta o algo que quieran compartir. Ok, buenísimo. No vas a compartir la foto, Steph. ¡Ay, sí! Espérense. ¡Ay, no! Tienen que ver a esta viejita Sí, compartirla hermosa. porque... Solo haceme anfitrión. Haceme anfitrión. Sí. Ah, bueno. Espérate. Ya. Pues sí, ajá, y si puedes poner lo que dice abajo, ahora que ya vieron quién es ella. Ahí estás. Uh-huh. Los héroes hacen cosas extraordinarias y lo que hoy dice no fue extraordinario, fue normal. Desde su humanidad y viendo la humanidad de los demás. Y con eso te dejo, Irene. Sí, la verdad qué linda la historia de Irena, es muy, muy inspiradora y la verdad que aterrizándolo como que a nosotros, como que al día a día, como nosotros nos vemos como inmersos como que en el colectivo, en la cultura, en la sociedad, en el país en el que vivimos, en la familia con la que crecimos, como o sea, regresando como que a lo que hizo Irena con todo ese como surrounding que ella tenía y que logró como ir más allá de eso y como vencer esos miedos, no aferrarse al miedo que cuántas veces nosotros nos limitamos por estos pensamientos que tenemos, por las creencias, por lo que la familia nos dice, por lo que nos dice por lo que nos dice la cultura, por lo que nos dice el país, y estamos como siempre como limitados, metidos en una burbujita, y ella, o sea, desde su humildad y o sea, en realidad ella sí es héroe, o sea, es una líder que inspira, que fue como desde esta fortaleza y desde este servicio ayudó a tantas niñas, como nosotros también podemos como tender esa mano cuando lo podemos hacer y no sin esperar nada a cambio, sin esperar que ese reconocimiento, sin esperar algo que nosotros tengamos de regreso, sino desde esa bondad que viene desde adentro, desde ese amor. Y eso es la verdad lo que me deja a mí ella, es esta pureza, que nosotros somos amor puro y que somos capaces de regarlo por el mundo y de empezar con un paso a la vez, así como decía Aileen, no, pues desde el proceso de MMK, pues nosotros hemos aprendido que nosotros ponemos como un granito de arena, como que en ese despertar de las personas a las que ayudamos, y así es como uno empieza, o sea, con actos pequeños de bondad y de servicio que siempre vayan desde ese amor, y cuando vienen desde el amor puro que nosotros tenemos, ese amor solo se expande, y es ahí cuando logramos como un cambio mucho más grande con las personas que nos rodean, y esas personas hacen ese cambio con las personas que lo rodean, y así empezamos como a dimensionar esto. La verdad que súper, súper inspiradora, y yo la verdad que quisiera cerrar con
un texto del libro, está al final en la 249, y que dice: todos tenemos un lado oscuro y lo que nos hace valerosos es la capacidad de estar conscientes de él. ¿Cómo es tan importante la conciencia, estar consciente de los miedos, estar consciente de los pensamientos que tenemos recurrentes, de las creencias, de las declaraciones que nos hacemos? Eso nos hace ser valerosos. Y vivir en humildad y darnos cuenta cuando no actuamos desde el amor es más importante que pensar que no nos equivocamos. Entonces, con eso pues yo cierro. No sé, Steph, si quieres agregar algo más. Pues miren, yo lo único que quiero agregar hoy es que la historia de esta mujer de verdad me ha inspirado, y yo creo que un ingrediente mágico en cada uno de nuestros corazones es la inspiración. O sea, si nosotros podemos hoy quedarnos con una palabra de inspiración que ella nos haya regalado y que Aileen tan claramente nos transmitió, de verdad, pónganlo en el chat. Yo me voy súper inspirada de cómo ella vio a cada una de las cosas con la humanidad, o sea, desde su humanidad. Y si nosotros nos pudiéramos dar ese permiso de que cada cosa que hagamos en nuestra vida, el día a día, ahorita que no tenemos un tema de una guerra, o sea, sí tenemos una pandemia y aún así nos quejamos, y si podemos desde esa inspiración vernos desde la humanidad, desde el corazón al corazón con las demás personas, qué legado el que nos podría estar dejando el día de hoy esta gran mujer. Aquí ponen valentía, fe, humildad, valentía, determinación. O sea, ella hasta su último día fue lo que yo hice, no fue extraordinario, fue lo normal. Imagínense, o sea, una grandeza inexplicable. No nos queda más que despedirnos. Aileen, mil gracias, de verdad. Nos lo compartiste de una manera tan, pues como que un storytelling. No sé si ustedes están de acuerdo, pero esta vez fue como sí, más que una cátedra, fue como storytelling, y me encantó. Vean la peli. Ya estamos en el penúltimo capítulo de nuestro libro. La próxima semana nos toca John Lennon con La Rebeldía. John Lennon. Nuestra invitada especial y la persona que va a liderar es Irene, que nos va a hablar de La Rebeldía. Bravísimo. Yo solo les quería dejar con una última reflexión antes de que nos vayamos, y eso es lo que se pregunten, ¿verdad? ¿De qué manera nos permitimos, todos nosotros que estamos aquí presentes, entregarnos a la vida y ser un vehículo de expresión de la vida con todas sus posibilidades? Sí, ¿de qué manera podemos nosotros ser esa expresión de vida en todo lo que es posible, ¿no? En todo lo que es posible lograr, en todo lo que es posible hacer, en todo lo que es posible sentir, y desde ese sentirnos en amor poder extenderlo a los demás. Me encanta. Ahí se los puse en el chat. A los demás. Pues no sé, hagan copy-paste y hoy pónganlo en su story, porque creo que todo lo que nosotros aprendemos hoy y co-creamos se expande y no hay límite. Muchísimas gracias, Aileen, nuevamente por este storytelling que compartiste con nosotros hoy. Una manera muy linda de aprender. Y pues a Irene y a cada una de ustedes, ahí veo a muchísima gente que tengo mucho cariño: Laura Emilia, Perla, Eva, María, bueno, a todas. A todas. Marlene, a todas. Muchísimas gracias por confiar en este book club. Por favor, gracias por estar. Y muchísimas gracias por estar. Y las vemos la próxima semana. Besos. Gracias a todas, se les quiere. Bye. Bye, mamá, gracias. Gracias, pura vida. Bye. Bye.